Muy buenas futuros compañeros, vamos a ver hoy el último vídeo de combinatoria, vamos a ver un poco la parte más complicada que son las combinaciones. Bueno, en primer lugar vamos a ver un poquito qué son las combinaciones, ¿vale? Las combinaciones son agrupaciones de elementos en las que no importa el orden en el que yo los ubique, ¿vale? Me da igual que esté uno el primero, que esté otro el segundo, no va a importar porque no van a ser rangos, por así decir, y además no van a entrar todos los elementos de la agrupación. Aunque yo tenga 20 elementos, cada combinación va a ser de 2 elementos, de 3 elementos, de 8 elementos, pero nunca va a ser de los 20 elementos, porque si no, no sería una combinación, ¿vale? Bueno, vamos a ir muy despacio y vamos a ver solo las combinaciones sin repetición. Pues la verdad que en los exámenes que he hecho, que ya son unos cuantos, no he visto ningún ejercicio de combinaciones de mayor complejidad en los exámenes de la división. Así que en el peor de los casos que nos cayera uno, no creo que merezca la pena explicar ese uno con todo lo que tenemos y todo lo que sabemos. Así que vamos a ver estas, que son entre comillas las más sencillas, y vamos a sentar bien los conocimientos. Bueno, las combinaciones, como decía, ordinarias, simples o sin repetición. Como he dicho al principio, no nos va a importar el orden en el que yo sitúe mis elementos, en orden en el que estén mis elementos. No van a entrar todos los elementos de la agrupación. Si tenemos 10, voy a utilizarlos de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, pero nunca de 10 en 10, ¿vale? Porque eso es fundamental para que estemos hablando de una combinación. Y por último, como vemos aquí, no se repiten los elementos, es decir, elemento que utilizo, elemento que ya no puedo volver a ubicar, ¿vale? Esto va a ser muy importante. Bueno, pues vamos a ver un poco matemáticamente cómo funciona esto de las combinaciones. Bien, la fórmula, como veis, ya empieza a ser un poco engorrosa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que es muy sencilla. Arriba, como siempre, tenemos ese n factorial. ¿Qué era ese n factorial? En todos nuestras formulitas, el n significa siempre lo mismo, que es el número total de elementos que yo tengo en mi agrupación. Si me hablan de 20, n es 20. Si me hablan de 15, n es 15. Si me hablan de 100, n es 100. ¿Vale? N siempre representa el número total de elementos que yo tengo. Bien, ¿y abajo qué va? ¿Veis ese m factorial? Ese m factorial es el número de elementos que yo voy a utilizar en cada agrupación. Si me dicen en parejas, en m, perdón, va a ser 2. Que me dicen en tríos, m va a ser 3. Que me dicen en grupos de 5, m va a ser 5, ¿vale? Como veis, es el número en el que yo voy a ir haciendo esas agrupaciones, esas combinaciones. Vale, pues ahora ese m factorial se multiplica por n menos m. ¿Vale? Entonces, como veis, solo hay dos variables en la ecuación, aunque se ponen 4 puntos, pero solo hay dos. Entonces, tener muy claro eso, que n representa el número total de individuos que yo tengo en mi combinación, mientras que m representa el número de individuos que yo voy a ir agrupando, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 20 en 20, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a ver un poquito cómo funciona esta fórmula, que vais a ver que es muy sencillo. Bueno, como seguro que muchos habéis deducido, si no todos, este tipo de combinaciones se aplican los problemas tipo de cuántos saludos se dan, está en una reunión de amigos, cuántos saludos se dan en total, el típico de la comisaría que tienen que repartir los binomios para salir, tienen tantas personas, cuántos binomios diferentes puedo hacer, cuántos tríos puedo hacer diferentes para patrullar, ¿vale? Son ese tipo de problemas. En ese tipo de problemas nos encontraremos frente a una combinación sin repetición y tendremos que utilizar esta fórmula que hemos visto y que ya hemos detallado un poco cómo funciona. Ahora vamos a ver un ejemplo para tener claro del todo cómo se utiliza la fórmula y cómo funcionan los problemas de combinaciones. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, en una clase de 35 alumnos se pretende hacer un comité de representantes compuesto por 3 miembros. ¿Cuántas combinaciones diferentes podrían hacerse de dicho comité? Bueno, pues vamos a analizar un poco lo que dice el problema y lo que nos pide. Nos está hablando de una muestra de 35 alumnos, luego eso ya nos hace sospechar que nuestra n, sea la fórmula que sea el tipo de problema que sea, va a ser 35, ¿vale? Y ahora nos dice que se pretende hacer un comité de representantes compuesto por 3 miembros. No me está hablando de delegados, subdelegados, de presidente, secretario, vicepresidente. No, me está hablando de 3 personas que parece que son iguales y que van a representar esas 3 al conjunto total de los alumnos. Luego lo que estamos viendo
es que no me importa el orden en el que yo sitúe a esos tres miembros, ¿verdad? Porque son tres miembros iguales entre sí. No va a importar que uno sea mayor, que otro sea menor, que uno sea más... Son iguales, tres miembros, no me los diferencia de ninguna manera. Luego ahí estoy viendo que no importa el orden. Eso ya me tiene que hacer pensar que estoy hablando de una combinación. Ahora me pregunta, ¿cuántas combinaciones diferentes podrían hacerse de dicho comité? Bueno, yo siempre os pongo un poco la pista en el problema, porque al final esto es una explicación. No penséis que siempre en los problemas os van a decir exactamente lo que tenéis que hacer. Por eso hay que analizar un poco lo que te están preguntando, y con la tabla que veremos al final, que hemos ido viendo estos días, ¿vale? Hoy la veremos completa del todo. Tenemos que hacernos una serie de preguntas para saber en qué problema estamos. Bien, pues aquí nos enfrentamos a una combinación. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Nosotros tenemos esta fórmula que vemos arriba, n factorial dividido por m factorial por n menos m factorial. Bien, ¿qué era ese n? El número de elementos totales, el número de miembros totales que yo tengo en mi muestra. ¿Cuántos son? 35 alumnos. Bien, pues arriba voy a tener ese 35 factorial. Bien, ahora ese m, que era el número de miembros que iba a haber en cada agrupación, en cada combinación. Hemos dicho que el comité está formado por 3 miembros. Luego las combinaciones van a ser de tríos, de 3. Pues esa m es un 3. La fórmula que me queda es 35 factorial arriba y abajo 3 factorial por 35 menos 3 factorial. Bien, ese 35 menos 3 es 32 factorial. Bueno, pues voy a hacer como venía haciendo en la clase del otro día. Voy a ponerme lo de arriba para poder simplificar de una manera más o menos sencilla. 35 factorial es 35 por 34 por 33 por 32 factorial. ¿Para qué dejo ese 32 factorial? Para que ahora con el 32 factorial de abajo se me vaya y se me simplifique. Muy bien, pues ahora lo que me queda es 35 por 34 por 33 entre 3 por 2 por 1. Que no olvidemos que tenemos ahí un 3 factorial. Bueno, si operamos esto, al final es 6.545. Podéis coger calculadora para comprobar la cuenta, ¿vale? Tened en cuenta que el día del examen las cuentas que van a salir van a ser mucho más sencillas, ¿vale? Son cuentas que se hacen en segundos, que se hacen muy rápidas. En este caso podríamos simplificar un poquito. Si os dais cuenta, tenemos un 33 arriba y un 3 abajo. Podemos dividir ese 33 entre 3 y me quedaría 35 por 34 por 11. Bien, y ahora tenemos un 34, que es un número par, y abajo tenemos un 2. Entonces el 34 es divisible entre 2. ¿Cuánto es? 17. Esta operación me quedaría un poquito más sencilla si yo hiciera 35 por 17 y por 11. Saldría el mismo resultado, 6.545. Pero ya os digo que el día del examen los problemas están muy preparados. Yo estos problemas me los voy inventando sobre la marcha. Están muy preparados para que sean cuentas muy sencillas, ¿vale? Y se puedan hacer cálculos muy rápidos. Vamos a ver otro ejemplo para que sigamos viendo cómo funciona el tema de las combinaciones. Dice, en una reunión de antiguos alumnos del colegio se reencuentran 10 compañeros. ¿Cuántos choques de codo se dan entre todos? Bueno, hago un poquito el chascarrillo por la situación en la que nos encontramos, del distanciamiento social. Bueno, pues estos no se dan la mano, se chocan el codo porque quieren un poco de seguridad. Bien, vamos a analizar un poco, aunque sabemos que estamos en combinación, ¿vale? Ya estamos explicando, pero vamos a analizar un poco lo que nos dice el problema para que aprendamos a diferenciar el tipo de situación. Bien, habla de una reunión de antiguos alumnos de un colegio, se reencuentran 10 compañeros, ¿cuántos choques de codo? Bueno, aquí ¿qué está pasando? Yo tengo una serie de compañeros que se van a ir saludando, ¿vale? Si los ponemos todos en fila, para que veáis rápido lo que ocurre, el primero dan 9 saludos, ¿no? Porque a sí mismo no se va a saludar. Bien, el segundo ya habría saludado al primero, luego al segundo le quedan 8 saludos. El tercero ya ha saludado al primero y al segundo, luego a ese le quedan 7 saludos, ¿vale? Una forma bruta, por así decir, de hacer estos problemas es esta que os estaba explicando. Es decir, si yo tengo un número de muestra que es 10, yo cojo y sumo desde el 10 menos 1, 9, y sumo 9 más 8 más 7 más 6. Eso es hacerlo a lo bruto. Imagínate que me hablan de 150 compañeros. ¿Qué me voy a poner? ¿A sumar 149 términos? Es una locura. Bueno, pues ahí entra en juego otra vez la combinación. Es una combinación, si os fijáis voy haciendo como parejas, ¿no? Porque el saludo se establece entre dos personas.
Bien, pues vamos a utilizar nuestra fórmula, porque esas dos personas no son repetidas y no son todos los elementos de la muestra. En este caso, en la muestra tengo 10 elementos, pues nos encontramos ante una combinación. La forma correcta de hacer esto es aplicando nuestra fórmula. Bien, en nuestro n será 10, que es el número de compañeros que se encuentran, y nuestro m será 2. ¿Por qué? Porque el saludo se establece entre dos personas. Cada saludo que se contabiliza es entre dos personas. Muy bien, pues es arriba 10 factorial, abajo 2 factorial por 10 menos 2 factorial. Bien, pues tengo 10 por 9 por 8 factorial y abajo 2 factorial por 8 factorial. Ese 8 factorial con ese 8 factorial se me va y ahora tengo 10 por 9, 90, 2 factoriales, 2 por 1 que es 2. 90 entre 2 es 45. Bien, si hacéis lo que os dije al principio de sumar 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1, vais a ver que da 45. Como os digo, esa es un poco la forma bruta de hacer este tipo de problemas. A alguno a lo mejor os lo han explicado así. Es una forma rápida, sencilla y en la que no te equivocas, no tienes que aprender una fórmula si estás hablando de muestras pequeñas, de 5, de 7, incluso de 10. Ahora, como en el problema te pongan que son 25 compañeros, que son 100 compañeros, que son 1000 compañeros, a ver cómo haces tú 1000 sumas. Se te va el examen, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que ese truquillo existe, ¿vale? El de sumar el número de muestra menos 1 y sumar todo lo consecutivo, sería una especie de factorial, pero en lugar de multiplicar sumas, pero la forma correcta de hacer eso es con la fórmula de la combinación, ¿vale? Venga, y vamos a ver otro ejemplo para terminar de asentar este tipo de problemas. Dice, en el briefing de las 7, el inspector jefe de los bronces decide organizar las patrullas. Cuenta con 30 hombres y quiere que salgan con las combis en grupos de 5. ¿Cuántos equipos diferentes puede formar? Bueno, estamos hablando un poquito de la UPR, ¿vale? De aquí de Madrid. Bien, esto es algo cotidiano que el día de mañana se nos podría dar. Y nos pregunta el inspector jefe que le digamos que cuántas combinaciones puede hacer para saber cuántos días tiene cubierto el calendario combinando a todos los miembros del equipo. Muy bien. ¿Qué tenemos? Una muestra de 30 hombres, vale, y ahora ¿qué ocurre? Que nosotros no vamos a utilizar todos los elementos en cada combinación, ¿por qué? Porque me dice que los equipos son de 5, ¿vale? Luego ya tengo ahí un no utilizo todos los elementos, ya me tiene que empezar a dar pistas. Y ahora que veo que dentro de esa combinación de 5 elementos, ninguno se repite, son personas, ninguna va a estar repetida, no tenemos clones, ¿vale? Entonces volvemos a encontrarnos en una combinación. Bien, pues vamos a utilizar nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que n, ¿vale? Era la muestra. ¿Cuál es la muestra? 30 personas, 30 policías que yo tengo ahí en mi comisaría que tengo que repartir. Perfecto. Y ahora esa m, ¿qué era? El número de personas que había en cada agrupación, ¿no? Me ha dicho que son equipos de 5. Luego esa m va a ser un 5. Bien, pues me queda 30 factorial es igual, partido por 5 factorial por 30 menos 5. Recordad que era n menos m. Bueno, pues arriba tengo 30 por 29, por 28, por 27, por 26, ¿vale? Sería un desarrollo del factorial y me paro en el 25 factorial. ¿Para qué? Para que ahora se me vaya con el 25 factorial que yo tengo abajo. Bien. Cancelo los 25 factoriales y ahora me queda arriba 30 por 29, por 28, por 27, por 26 y abajo 5 por 4, por 3, por 2, por 1, porque recordad que tenía un 5 factorial también. Vale, bueno, pues esto como hice antes, ahora es operar. Simplificamos un poquito, ¿vale? Si os fijáis, yo tengo un 3 por 2 abajo, que es 6, y 6 por 5 es 30, ¿no? Pues ese 30 con el 30 de arriba se me va. Y ya me queda 29 por 28 por 27 por 26 partido por 4 y por 1. Bien, 28 es 7 por 4. Vale, pues yo puedo quitar el 4 de abajo y ese 28 cambiarlo por un 7. Y la cuenta que me queda es 29 por 7 por 27 por 26. Vale, pues ahora ya sería hacer esta cuenta. Como os digo, no os agobiéis, ¿vale? No os agobiéis porque esto es muy sencillo. En el examen os van a dar cuentas mucho más sencillas de hacer, mucho más rápidas. Aún así, esto hay una manera muy rápida de ver un poco que cuadre, ¿vale? Normalmente en este tipo de problemas todas las cifras os ponen diferentes. Si calculáis a la última cifra, que es lo más fácil, hacerse 9 del 29 por 7. ¿Cuánto es 9 por 7? 63. La última cifra es un 3. Ahora ese 3 por ese 7 del 27. 3 por 7, 21. Me queda un 1.
¿vale? Y ahora ese 1 por el 6 del 26, 1 por 6 es 6. Yo ya sé que mi resultado, mi resultado correcto tiene que acabar en 6. Lo más normal es que en este tipo de problemas solo tengas un resultado con el 6, pues ya te tiras a ese como un tiburón. Pero bueno, como os digo, no os agobiéis, que ya veréis como en el día del examen este tipo de problemas aparecen cuentas mucho más sencillas. Yo os lo quiero explicar con números más grandes, más pequeños, para que veáis que siempre funciona de la misma manera, ¿vale? Venga, y ahora vamos a ver un poco el cuadro resumen completado ya con las combinaciones de todo lo que hay que saber, cómo preguntarnos y demás. Bueno, aquí tenemos un poco cómo funciona toda la combinatoria que nos puede caer en el examen de tipo ómnibus, ¿vale? Entonces vamos a empezar por las permutaciones, lo primero que vimos. Teníamos dos elementos que eran clave y necesario para saber que yo estoy en una permutación. La primera, si me importa el orden en el que van los elementos, ¿vale? O bien porque el número es más grande o más pequeño, o bien porque me va a dar más dinero o menos dinero la combinación, lo que sea, pero sí me importa el orden. Y además entran todos los elementos de la combinación, ¿vale? Eso es importante. Bien, ahora dentro de esto estamos en permutación y ahora teníamos tres tipos. Las permutaciones sin repetición, ¿vale? ¿Qué tipo de problemas eran estos? Bueno, nos daban una serie de números, 4 números diferentes y nos decían cuántos números de 4 cifras puedo hacer. O nos daban una serie de letras que eran diferentes, porque recordad que estamos sin repetición, y nos dicen cuántas palabras de X letras puedo hacer, ¿vale? Esos son los problemas de permutación sin repetición. ¿Cuál era la fórmula? N factorial, el número de elementos en factorial, así de sencillo. Un pasito más, cuando lo teníamos con repetición, me daban igual un conjunto de números, pero algunos números estaban repetidos, ¿vale? Pues ahí teníamos que aplicar esta fórmula, ¿por qué? Porque ya estábamos con repetición. Teníamos ese n factorial, que es mi número de elementos, y abajo lo que tenemos que es el número de elementos que se repiten. Si yo tengo 3 elementos, voy a tener abajo 3 factores, ¿vale? Y el factorial se hace del número de veces que se repite cada elemento. Es decir, si yo tengo 3 doses, ¿vale? Voy a poner un 3 factorial. Si yo tengo 5 seises, voy a poner un 5 factorial. No confundir la cifra que se repite con el número de veces que se repite, ¿vale? Eso es muy importante y es un error muy habitual. Y por último, ¿qué permutaciones tenía? Las permutaciones circulares, ¿vale? Recordad que esto es mesa redonda. Al final es algo, una forma que sea cerrada. Me ocurre lo mismo si fuera una mesa rectangular, una mesa cuadrada. ¿Por qué? Porque se ponen alrededor de ella. El primer elemento va a coincidir con el último elemento. ¿Por qué? Porque yo cierro esa combinación en el mismo punto en el que la empiezo. Bueno, pues esta fórmula, ¿qué era? El número de elementos que yo tenía. Si yo tengo que sentar a 8 personas, 8. Si tengo que pensar a 25, 25 menos 1 y en factorial. Bien, ahora vamos a ver las variaciones. ¿Qué eran las variaciones? Eran combinaciones, eran agrupaciones de lo que fuera, en las que igualmente también me importaba el orden, pero ¿qué pasaba aquí? Que no entraban todos los elementos. Bien, aquí las teníamos igual, sin repetición y con repetición. En las variaciones sin repetición, el típico problema era el de podium, ¿vale? Podium, reparto de premios, ese era el típico problema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser primero que ser tercero que ser quinto, ¿vale? Entonces, yo tengo una muestra de 100 competidores, de 200 personas que optan al premio, pero solo se lo llevan unos pocos. Se lo llevan 3, se lo llevan 2, se lo llevan 7, unos pocos. Por eso yo tengo que me importa el orden, porque no es lo mismo primero que séptimo, y tengo que no entran todos los elementos, porque compiten 100, 200, 1000, pero solo se llevan el premio 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, cuando estamos en sin repetición, es esta fórmula que vemos aquí, es el número de personas que participaban en esa competición, que se disputaban ese premio, ¿vale? Y abajo era ese número mismo de personas menos el número de personas que optan al premio. Es decir, el podium, si es de 3, si son 5 premios, pues 5, ¿vale? Y es esa fórmula. Ahora, cuando era con repetición, ¿de qué problemas estamos hablando? Bueno, al 99,9% os digo que va a ser un problema de combinación de caja fuerte, es decir, los candados, o una máquina tragaperras, ¿vale? Son columnas que son todas iguales y en todas hay el mismo número de elementos. En todas puedo repetir el elemento, ¿vale? De hecho, en las tragaperras, por ejemplo, el premio está cuando se repiten los elementos de las 3 columnas. Bien, ¿esta qué era? Era n, que es el número de elementos diferentes que yo tengo. En una combinación de caja fuerte lo normal es que tenga del 0 al 9. ¿Eso qué son? Un n de
10 elementos, ¿vale? Y ahora por el número de cifras que tiene ese código, por el número de columnitas que hay en esa máquina tragaperras. Si yo qué sé, si tengo 4 dígitos en el candado de mi caja fuerte, pues es ese 10 elevado a 4. Si tengo 6 columnas en mi máquina tragaperra y cada columna tiene 7 símbolos diferentes, pues es 7 elevado a 6. ¿Vale? Así es como funcionaban estos. Bueno, y por último, lo que hemos visto hoy han sido las combinaciones, ¿vale? Las combinaciones eran aquellas en las que no importaba el orden, porque por así decir, todos sus elementos van a ser, entre comillas, iguales, van a tener el mismo rango, y además no entraban todos los elementos. Recordad que hemos visto que lo típico era los saludos, ¿vale? Hacer parejas, hacer tríos, hacer grupos, ¿vale? Hacer grupos sobre una muestra, hacer grupos. Bien, en ese caso nos encontramos en una combinación y recordad que la hemos visto sin repetición. ¿Cómo funcionaba esa? Bien, teníamos arriba nuestro n factorial, que es el número total de elementos que yo tengo en mi muestra, y abajo es ese m factorial, que es el número de elementos en los que yo voy a ir agrupando. Si es saludos o si es parejas va a ser 2, si es tríos va a ser un 3, si es en grupos de 5 va a ser un 5, ¿vale? Y multiplicado por Sn menos m en factorial también. ¿Vale? Hasta aquí estaría toda la combinatoria. Bueno, y con esto doy por cerrado el bloque de combinatoria. Hemos visto los 3 tipos de problemas de combinatoria que suelen salir en los exámenes de tipo ómnibus. Como siempre, muchas gracias, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya servido.